A ver, muy bien. Bien, Bueno, gracias. Adelante, Luciano. bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión conjunta entre la Asociación de Terapias Ortopédicas Biológicas de Argentina y la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo. Es un placer para nosotros seguir con esta seguidilla de reuniones que venimos haciendo con las distintas sociedades huéspedes de la AOT. Hoy vamos a tener un panel de lujo con dos expresidentes de la Sociedad Latinoamericana de Hombro y Codo con mucha experiencia en el tema, y vamos a tratar de tener tres visiones diferentes, una un poco más quirúrgica, otra desde lo que son las ondas de choque y otra desde lo que es la utilización del plasma rico en plaquetas. La idea, como siempre, es tratar de que ustedes participen, que hagan sus preguntas y que hagamos una cosa interactiva. Así que los invitamos obviamente a que vayan haciendo sus preguntas a medida que van avanzando las presentaciones. Daniel, por favor, te paso la palabra. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos en nombre de la Asociación Argentina de Cirugía de Hombro y Codo. También tenemos el auspicio de la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque e Ingeniería Tisular. Vamos a hacer 3 bloques con cada una de las conferencias y con posterioridad a cada conferencia puede haber diálogo, pero mientras tanto, si ustedes quieren ir avanzando por chat con sus observaciones y preguntas, creo que va a dar más fluidez a todo. Entonces, ese sería el plan. Si te parece, podemos avanzar y si querés presentar, Luciano, a Felipe con su conferencia. Comenzamos con Felipe Toro. Sí, como no. Bueno, Felipe, bienvenido, muchas gracias por participar. El doctor Felipe Toro es cirujano muy prestigioso de Chile, con mucha experiencia en diferentes temas de lo que es la cirugía de hombro. En este caso, Felipe va a tener la amabilidad de compartirnos un trabajo de investigación que llevó a cabo con su grupo de trabajo en Chile, y nos va a hablar sobre los resultados clínicos y radiológicos del procedimiento de Crimson-Duvet en las rupturas del manguito rotador. Es un estudio muy interesante porque es de alta calidad metodológica, es un estudio randomizado. Así que, Felipe, muchas gracias de nuevo y adelante, por favor, con tu presentación, y muchas gracias por participar hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias, Luciano, por la invitación. Voy a compartir ahora. La verdad es que el tema del aporte biológico para la reparación del manguito es algo que nos gusta mucho, y no solo eso, sino que es algo muy necesario. Ahí está. Si consideramos que esta es la patología más frecuente que tenemos nosotros en la consulta de hombro y codo, ¿cierto? Y es también la cirugía más frecuente que hacemos. Entonces nos preguntamos en nuestro grupo hace unos años atrás qué podíamos hacer para tratar de mejorar los resultados en nuestra reparación, buscando alguna técnica que fuera simple, que no fuera de mayor costo para los pacientes, y decidimos realizar este trabajo. A modo de introducción, ¿cierto? Las roturas del manguito se reportan en un porcentaje alto, por lo menos el 30% de la población en general. No todas son sintomáticas, lo sabemos, pero para algunos pacientes es causa de dolor, limitación permanente en actividades de la vida diaria, en actividades deportivas, en calidad de vida finalmente. La reparación artroscópica es una técnica que se usa hace mucho tiempo ya, y la reparación abierta antes también. Permite un resultado funcional excelente, pero sabemos que existe una tasa de re-rotura o no cicatrización. Ese ya es un punto que podemos debatir, ¿cierto? De repente escuchamos a alguien que nos dice, tengo una re-rotura, diciendo que sus tendones cicatrizaron y después se rompieron nuevamente, o en realidad es una no cicatrización. Nunca se logró la cicatriz en esa reparación. Tampoco vamos a discutir ahora si es que esta tasa de re-rotura o no cicatrización tiene impacto en todos los pacientes o no. Sabemos que algunos no, pero es algo que nos debiera preocupar, y si es que podemos mejorar, mucho mejor. Varios métodos de aumentación han sido utilizados, y vamos a escuchar algunos de ellos, de distinto tipo. Y nosotros el objetivo fue evaluar, como dijo Luciano, ¿cierto?, el efecto del procedimiento de Crimson-Duvet o de las microfracturas en pacientes que presentaban una rotura completa del manguito rotador, que fueron reparadas por vía artroscópica. La hipótesis del trabajo fue que el procedimiento de Crimson-Duvet mejora el resultado funcional y la tasa de cicatrización
de nuestros pacientes en comparación a un grupo control. Es un estudio prospectivo, randomizado, realizado completamente dentro de la Clínica Alemana de Santiago entre enero del 2015 y diciembre del 2019, y finalmente un total de 123 pacientes fueron ingresados al estudio, 59 mujeres y 64 hombres, con un promedio de edad de 58 años. Al principio nos costó poder captar a los pacientes en una clínica privada, hacer un trabajo randomizado, no es muy fácil. De hecho, este probablemente sea el primer trabajo así randomizado, clínico, en el departamento de cirugía. Los criterios de inclusión fueron la presencia de una rotura de espesor completo del manguito rotador, ya sea diagnosticada por ultrasonido o resonancia magnética, pacientes que tenían un tratamiento conservador fallido, que ingresaron para cirugía, ¿cierto?, con edad entre 18 y 70 años, y que firmaran el consentimiento para ingresar al ensayo clínico aleatorizado. Hicimos dos grupos, como les comentaba, el grupo 1, el grupo control, de 62 pacientes, hicimos la cirugía con la técnica habitual, y la superficie de la huella la preparamos con un debridamiento mecánico, con una cucharilla, una cureta, o motorizado con el uso del shaver. En el grupo 2, de 61 pacientes, la superficie de la huella, ¿cierto?, fue preparada además con microfractura, utilizando un punzón quirúrgico. Perforaciones o túneles cada 3 o 5 milímetros, y de 3 a 5 milímetros de profundidad fue lo que se hizo. Aquí podemos ver la técnica quirúrgica, una vez hecho el debridamiento, algunos pacientes con indicación de acromioplastia, otros no. No tuvimos diferencia en los procedimientos asociados entre los dos grupos. Hicimos el número 2, ¿cierto? A la derecha se puede ver las microfracturas ya presentes sobre la huella. Esto lo hacemos antes de colocar las anclas de la fila medial, o las anclas finales, ¿cierto?, si la reparación fue en una fila. Y sobre estas microfracturas se hizo la reparación, como les digo, con técnica en doble fila o fila simple, según el tamaño de la rotura. En general, las lesiones menores de 1 centímetro se repararon con fila simple, y las mayores con fila doble. Y ahí se puede ver cómo el tendón queda sobre esta huella preparada con las microfracturas. Y abajo a la izquierda, una visión articular del tendón ya reparado. Nuestro resultado primario, ¿cierto? Evaluamos la tasa de re-rotura o no cicatrización, que la evaluamos a los 6 meses del postoperatorio con resonancia o con ultrasonido. Y a los 6 meses y al año realizamos o evaluamos el resultado funcional con el test de Assens y de Constant. Y se realizó un estudio estadístico con los resultados. En el grupo total, en los 123 pacientes, obtuvimos un 90% de cicatrización, esto con la imagen de los 6 meses. Un 10,5% de los pacientes tenían una re-rotura. Si lo dividimos en los grupos, en el grupo 1, el grupo control, hubo un 85% de cicatrización. En el grupo 2, del procedimiento del Crimson, hubo un 93%. Esta diferencia, si bien parece como importante desde el punto de vista estadístico, no nos mostró una diferencia significativa. En la evaluación funcional, para ambos grupos, los resultados a los 6 meses, a los 12 meses fueron muy satisfactorios, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, tanto en la evaluación de los 6 meses como en la evaluación de los 12 meses. En el rango de movilidad fue el único valor que tuvimos una diferencia estadísticamente significativa en la evaluación de los 6 meses. Pero esta se niveló, ¿cierto?, en la evaluación de los 12 meses. O sea, en la práctica no hubo diferencia significativa entre ambos grupos en el rango de movilidad. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el Constant, grupo 1 y grupo 2, con buenos resultados a los 6 meses, a los 12 meses, pero sin diferencia entre ellos. Y ahí podemos ver la distribución, ¿cierto?, con menor distribución en el grupo con Crimson Duvet en comparación con el grupo control. Aquí un ejemplo, preparación de la huella, como el paciente anterior, uso del micropunzón,
y las perforaciones cada 3 a 5 milímetros y de 3 a 5 milímetros de profundidad. Uno puede ver, vamos a ver aquí, ¿cierto?, cómo hay un sangramiento, cómo se produce la salida de este sangramiento que está demostrado tiene células mesenquimatosas, ¿cierto?, en su contacto con el tendón. Aquí les voy a cortar, esto corresponde a una cirugía en la cual también hicimos una aumentación con el bíceps. Pero les quería mostrar el efecto, cómo se va llenando, ¿cierto?, se va produciendo este manto rojo, que es lo que significa el Crimson Duet. Vamos a avanzar. Aquí otro paciente, las microfracturas, se puede observar, ¿cierto?, salida de partículas de grasa, y las anclas mediales para la reparación con la técnica habitual. Esto es una diferencia en relación a la descripción del Crimson Duet que hizo Snyder, ¿cierto?, porque él realizaba una reinserción medial, una sola fila bien medial, y dejando la huella sin cubrir por el tendón, y él observó que con este procedimiento se producía después un repoblamiento tendíneo, y en la resonancia se veía cómo el tendón iba avanzando y cubriendo finalmente toda la huella. Aquí lo que buscamos es un ambiente favorable entre la huella y el tendón para una mejor cicatrización. Aquí la reparación de nuevo, ¿cierto?, el tendón cubriendo esta huella con las tuberosidades, con las microfracturas, perdón. Entonces, a modo de discusión, la aumentación biológica en la reparación puede mejorar la tasa de cicatrización. Hay trabajos que han mostrado ciertos efectos con diferentes técnicas de aumentación. El procedimiento de Crimson Duet representa una técnica simple, segura, sin costo adicional, que fue lo que nosotros queríamos buscar, ¿cierto?, al ser esta una patología tan frecuente. Y no se observaron complicaciones asociadas a la técnica, ni se describió una prolongación del tiempo quirúrgico al realizar el procedimiento, lo cual fue muy bueno, ¿cierto?, para realizar el procedimiento. Una alta tasa de cicatrización fue obtenida en ambos grupos, tanto en el grupo control como en el Crimson Duet. No hubo diferencia estadísticamente significativa tampoco en los resultados primarios, en cicatrización ni secundario. Nuestra hipótesis no fue confirmada, aunque se encontró para el grupo de procedimiento una tendencia, así lo definieron los estadísticos, una tendencia de mejor cicatrización. Esto significa que tal vez si nuestro N hubiese sido más grande, hubiésemos encontrado o hubiésemos llegado a una diferencia, o si es que todos los pacientes, el 100% se hubiesen hecho el examen de imágenes, a lo mejor el resultado hubiese sido diferente, lo que nos abre la puerta a seguir evaluando esta técnica. Las debilidades del trabajo es que no se hizo un análisis de subgrupos según tamaño y tipo de reparación, porque el N no era muy significativo para esto. También una debilidad es que se usaron dos técnicas de control de imagen, ultrasonido y resonancia. Ambas técnicas están aceptadas, ¿cierto?, como idóneas para hacer el seguimiento, pero hubiese sido mejor tener una sola técnica. Y como les comentaba, un 20% de nuestros pacientes finalmente no se hizo la imagen de control. La mayoría de estos pacientes costó citarlos para la evaluación funcional, se sentían bien, estaban felices, entonces nos decían para qué vamos a hacernos una imagen. También tiene fortaleza, es un estudio clínico, prospectivo, randomizado. La evaluación clínica fue realizada por un solo examinador, que no fue ni el cirujano ni el radiólogo. Los grupos son comparables en edad, en tipo de rotura, en comorbilidades, en el tiempo de ovulación y en todas las variables intraoperatorias que les comentaba, como por ejemplo acroplastía sí o no, o procedimientos sobre el bíceps. En conclusión, de acuerdo a los resultados observados en nuestro estudio y considerando la simplicidad de la técnica, nosotros recomendamos realizar el procedimiento de Crimson Duet asociado a la reparación artroscópica del manguito rotador. Me parece, Luciano, que eso es la presentación. Voy a dejar de compartir. Muy interesante, Felipe, la verdad. Yo justo ahí estaba pensando que igual lo dijiste ahí al final, lo nombraste como una debilidad, pero me preguntaba que como analizaron un grupo amplio de rupturas, quizás exista la posibilidad de que esa ventaja que tiene el procedimiento sí se manifieste más con algún tipo de ruptura, ¿no? Porque todos sabemos que quizás una ruptura más chiquita es un poco más noble y generalmente cicatrizan todas. Ahora cuando va aumentando ya un poco el tamaño de la ruptura, quizás ahí pueda tener un rol este tipo de aumentaciones. Más allá que ustedes no hayan podido hacer ese análisis por la falta de pacientes, digamos, ¿pensás que puede haber
una diferencia en cuanto al tamaño de la ruptura? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esos son factores en los cuales un gesto más podrían hacer una diferencia en el tamaño y en la cronicidad también, ¿cierto? Porque tampoco dividimos los pacientes con Gutalier 0 o Gutalier 1 o 2, o que tenían más de un año o menos de un año. Al final, como decía, todo el grupo no tenía diferencias, pero nos dejó abierto en el fondo como para seguir investigando haciendo subgrupos. Sí, yo creo que ahí puede ser más significativa la diferencia. De todas maneras, coincide bastante digamos, la experiencia que hay a nivel global, digamos, ¿no? Porque este es un método que se escribió en 2009, a los 10 años, en 2019, un grupo de China hizo un metaanálisis y ellos vieron que no, digamos, tomaron, creo que en ese momento eran 8 o 9 trabajos, y que eran los elegibles para incorporar, y no vieron diferencias clínicas posoperatorias, digamos, con el uso. Algunos trabajos mostraban una mayor tasa de cicatrización, pero claro, es difícil encontrar, son tantas las variables en cuanto, porque no solamente, y en eso Leonardo Guilov, que está, digamos, me puede acompañar, no solamente el tamaño de la lesión hace a la capacidad biológica del tendón, sino que hay lesiones pequeñas con tendones de muy mala calidad y hay lesiones amplias y grandes, masivas, con tendones de mejor calidad. Entonces son tantas las variables que es muy difícil poder sacar una conclusión valedera, pero bueno, algún paso hay que dar para tratar de avanzar en ese sentido. Leonardo, no sé, vi que conectaste tu micrófono, si querías agregar Sí. algo. No, me parece muy interesante, digamos, yo comparto totalmente lo que tú dices, Dani, pero además de eso está el hecho de que en este trabajo habría que seguir también a más largo plazo, porque muchas veces vemos que suturas y procedimientos de aumentación bien hechos, al cabo de 4 o 5 años, ¿no es cierto?, vuelven a tener problemas de no cicatrización. Entonces, creo que este trabajo es muy interesante, hay que ver el tema de las variables sin duda, pero también yo seguiría a estos pacientes, por lo menos, ¿no es cierto?, con imágenes unos años más para ver si efectivamente esta tendinopatía, que es un proceso en el fondo, no es una enfermedad, es un proceso biológico alterado, se mantiene en el tiempo bien después de esta sutura. Así que yo comparto contigo, Dani, yo creo que hay demasiadas variables y evidentemente Gutalier es tremendamente importante saberlo antes de operar un mango rotador y el tamaño de la ruptura sin duda. O sea, no me cabe duda de eso. Ahí leo dos comentarios. Uno, yo estoy súper de acuerdo que hay muchas variables que entran en el resultado final. Una ventaja que le vemos a esto es que es un procedimiento muy simple. No tiene un costo, no vimos ninguna complicación, nos demoró 2 minutos más en la cirugía. Entonces, eso sin duda que es una ventaja. Ahora, respecto a la evolución en el tiempo, hay algunos trabajos que han mostrado que a los 6 meses ya la cicatrización está completa. Ya ahí se puede evaluar si cicatrizó o no cicatrizó. Después viene lo que planteas tú, Leo, es si es que ese tendón que cicatrizó se vuelve a romper o no. Ahí recién uno puede decir esto es una re-rotura, ¿cierto? Porque a los 6 meses está cicatrizado. Si uno hace la evaluación a los 3 meses, tiene todavía por lo menos un 25% de pacientes que cree que está cicatrizando, que se ve el tendón sobre la huella, pero finalmente después de los 6 meses esto se moviliza y no cicatrizó. Entonces, en cicatrización a los 6 meses es un buen tiempo, pero ¿qué pasa después con ese proceso, como bien dices tú, del tendón? Tampoco lo sabemos, exactamente. No, completamente de acuerdo, Felipe, y evidentemente el esfuerzo que ustedes hicieron, y yo que vivo en Chile sé lo que significa en una clínica privada, en una universidad privada, hacer lo que hicieron creo que es muy meritorio y es muy, muy interesante. Así que solamente tengo palabras de elogio, Felipe, por este trabajo, y creo que lo que se ha discutido es algo que viene para adelante y sé que ustedes como grupo lo van a poder hacer también. Yo no sé si ustedes, qué opinión tienen, si hacen microfractura a veces, en su grupo hay gente que le gusta y otros que encuentran que no sirve. En general eso pasa en Chile, hay algunos que hacen porque piensan también que puede ayudar y es muy fácil, y otros que encuentran que en realidad es un procedimiento que no está demostrado, entonces no hacen nada.
Hemos pasado, digamos, varias discusiones, desde incluso la recomendación de la decorticación del troquíter para lograr una mejor cicatrización, a que nos dijeran no hay que tocarlo porque debilita el área y puede ir en contra del proceso cicatrizal. Digamos que esto sería un punto intermedio. Y la realidad es esa, al no haber pruebas contundentes, tal vez no determina una utilización masiva, pero es cierto que al ser un procedimiento de tipo rápido, barato, no habría por qué no aprovecharlo si uno ve que se va apareciendo más literatura con evidencia a favor, ¿no? Acá hay una pregunta que dice Darío Rodríguez, pregunta si se podría aplicar ondas focales como preventivo en manguitos rotadores en peligro de ruptura. Quizás una pregunta más para vos, Daniel, me parece, ¿no? Sí, bueno, ya tomo la pregunta y ya cuando vayamos más a ese tema Dale. vamos a analizarlo, sí. Bueno, si no hay más preguntas, ¿te parece que pasemos a la segunda presentación? ¿Cómo no? Muchas gracias, Felipe, muy interesante. Encantado, Luciano. Gracias. Bueno, no sé si ahí se ve bien la pantalla. Sí, se ve Sí. perfecto. Bueno, muy bien. La idea de mi presentación es tratar de compartir con ustedes la experiencia nuestra en el hospital en el tratamiento de las tendinopatías refractarias del manguito rotador con infecciones subacromiales de plasma rico en plaquetas. Como sabemos, la tendinopatía es una de las causas más frecuentes de dolor subacromial y la verdad que altera bastante lo que es la calidad del paciente, incluyendo trastornos del sueño, deterioro de la función general del hombro, limita mucho las actividades diarias del paciente, incluyendo las actividades laborales, y también en pacientes jóvenes activos disminuye lo que es el desempeño deportivo. Uno habitualmente sabe que existen los tratamientos habituales o más clásicos, como puede ser el reposo deportivo, la crioterapia, los antiinflamatorios de distintos tipos, la rehabilitación o las infiltraciones con corticoides, y esto varía un poco según el trabajo que uno lea, pero más o menos tiene una efectividad del 60 al 70% estos tratamientos, y siempre nos queda la pregunta, bueno, ¿qué hacer con ese 20-30% de pacientes que tienen una tendinopatía crónica, refractaria, que no responde con estos tratamientos habituales? Yo lo que les voy a presentar es este trabajo que publicamos este año, que es nuestra experiencia con las infiltraciones con plasma rico en plaquetas, y nosotros como objetivo lo que nos propusimos fue evaluar la efectividad de las infiltraciones subacromiales con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían una tendinopatía refractaria del manguito rotador para mejorar lo que era el dolor, los resultados funcionales, las alteraciones del sueño y en aquellos que practicaban deportes, el retorno a sus actividades deportivas. Para esto, evaluamos una cohorte prospectiva de 50 pacientes entre junio del 2019 y enero del 2020, y evaluamos todos pacientes que tenían entre 18 y 50 años, con clínica de síndrome de compresión subacromial, con una resonancia compatible con tendinosis, pero es importante recalcar esto: ninguno de los pacientes que incluimos tenía una ruptura parcial o total del manguito rotador. Definimos el tratamiento refractario. Esto quizás en la literatura no hay tanto consenso respecto a esto, pero nosotros consideramos que un paciente que tenía un mínimo de 3 meses de kinesiología, que había recibido tratamientos antiinflamatorios y al menos una infiltración previa con corticoide, esos fueron los pacientes que incluimos como refractarios. Excluimos a aquellos, como les dije, que tenían rupturas del manguito rotador, que tenían una limitación pasiva de la movilidad, que pudiera estar hablando de un comienzo o de un inicio temprano de una capsulitis. Aquellos pacientes que tenían una infiltración previa en los 6 meses, digamos, previos a la infiltración con PRP, excepto por el corticoide, o pacientes que ya tenían alguna cirugía del hombro, y el protocolo de investigación fue aprobado por el Comité de Ética de nuestro hospital. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes eran pacientes jóvenes, el promedio de edad fue de 37 años, con una distribución pareja entre hombres y mujeres. La mayoría tenía, como les dije, un mínimo de 3 meses de evolución de su cuadro, y la mayoría eran deportistas recreativos. En cuanto a la preparación del plasma, nosotros lo que hicimos fue una extracción esto se prepara en el servicio de hemoterapia del hospital,
se extraen 40 mililitros de sangre periférica usando una aguja de calibre 20 con sistema Vacutainer. Nosotros utilizamos 2 centrifugaciones para lograr una concentración mayor del plasma, y realizamos un control de calidad que consiste en un hemograma basal del paciente antes de la extracción y un conteo del producto final a través del analizador hematológico Roche. Entonces, lo que medimos en todos los pacientes fue el recuento plaquetario, los leucocitos y la fórmula leucocitaria específica. Usamos la clasificación de PO, que es una clasificación simple que tiene en cuenta la concentración de las plaquetas por mililitro, tiene en cuenta si es plasma pobre o rico en leucocitos, y si está o no activado. Entonces, en cuanto a la dosis y el número de infiltraciones, todos los pacientes fueron tratados con una infiltración de plasma rico en leucocitos no activado, 5 mililitros fue lo que se aplicó en todos los pacientes. En aquellos pacientes que tenían una mejoría menor a 2 puntos en la escala visual análoga, o una mejoría del score de ACES o constant que era menor a lo que se considera una mejoría clínica significativa de esos scores, nosotros lo que hacíamos era repetir los estudios, en este caso una autorresonancia, para descartar a ver si existía la posibilidad de que el paciente haya sido diagnosticado erróneamente o tenga una lesión asociada que pudiera haber pasado desapercibida. Si no había ninguna lesión, a esos pacientes era a los que le decidíamos hacer otra infiltración, y si había alguna lesión nueva que había pasado desapercibida en el primer diagnóstico, bueno, la tratamos consecuentemente. Después todos los pacientes realizaron un protocolo de rehabilitación estandarizado en el hospital, que consistió básicamente en movilidad activa y elongación en una primera fase, progresando a todo lo que es fortalecimiento muscular y retorno a las actividades deportivas específicas según el tipo de deporte que hacía el paciente. Y esta rehabilitación presencial fue complementada con un plan de ejercicios supervisados para realizar en el hogar. En cuanto a la evaluación, los pacientes se evaluaron antes de la infiltración, a los 3 meses y a los 12 meses. Evaluamos la escala visual análoga para el dolor, evaluamos el rango de movilidad, los scores de Constant y ACES, el score de Pittsburgh, que es un score para evaluar todo lo que son las alteraciones del sueño relacionadas a la patología del manguito, y el retorno al deporte y el nivel alcanzado. Y clasificamos a los deportes según si el paciente hacía un deporte en forma recreativa o competitiva, y según el tipo de deporte que hacía el paciente. Como pueden ver, de 69 pacientes, luego de aplicar lo que fueron los criterios de exclusión y las pérdidas de seguimiento, nos quedaron 50 pacientes para ser analizados. Como les decía antes, fue pareja la distribución entre hombres y mujeres, la edad promedio fue de 37 años, y la gran mayoría de los pacientes recibieron una sola infiltración, hubo solamente un 12% que recibieron 2 infiltraciones. En cuanto a los resultados, encontramos una mejoría significativa en todo lo que fue el rango de movilidad y el dolor, y la mayoría de los pacientes tuvieron una mejoría del ACES y el Constant que superó lo que está descrito como una mejoría sustancial para cada uno de estos scores. En 43 de los 50 pacientes que tenían trastorno del sueño, el 85% lo pudo resolver a los 6 meses de tratamiento. En cuanto a los deportistas, el 84% de los pacientes pudieron volver al deporte que hacían antes de la patología, el 78% al mismo nivel, y más o menos el retorno al deporte fue a los 3 meses de la infiltración en promedio. No encontramos diferencias significativas entre el tipo de deporte que hacía el paciente y los resultados funcionales. Y lo que hicimos fue tratar de correlacionar los scores funcionales y el score de la escala visual análoga con la composición final del plasma rico en plaquetas, ya que esto es una, digamos, deuda pendiente, podríamos decir, de la mayoría de los trabajos, que es que todavía no está definido exactamente cuál es el plasma ideal para cada una de las patologías. Nosotros quisimos ver si había alguna correlación entre la composición final del plasma y cómo le iba a los pacientes, pero no encontramos ninguna correlación entre los scores y la concentración final de plaquetas o la concentración final de leucocitos. En cuanto a las complicaciones, no tuvimos ninguna complicación asociada al procedimiento. Hubo un 20% de los pacientes que no mejoraron con la primera infiltración a los 3 meses, como les decía. Fueron reevaluados con clínica de autorresonancia. 6 de estos 10 pacientes no encontramos ninguna lesión nueva, así que los infiltramos por segunda vez. La mitad mejoró y la mitad seguía sin mejorar. Y 4 de esos 10 pacientes tenían una lesión nueva en la autorresonancia de control. 2 pacientes desarrollaron una capsulitis y un paciente tenía una lesión parcial del manguito, del supraespinoso, y otro tiene una lesión del LAP, que todos fueron tratados en forma artroscópica.
En cuanto a la discusión, como sabemos, ya hace varios años, NIR describe lo que era la teoría extrínseca de compresión del manguito rotador e intentaba explicar en forma simplificada, la fricción que se generaba a través de la compresión del manguito entre la cabeza y el acromion, y él describe una especie de evolución de la patología entre lo que es la fricción, la inflamación y la ruptura, y proponía lo que es la descompresión subacromial como tratamiento para este tipo de afecciones. Este es un trabajo que les quería mostrar, que es una revisión de la literatura que publicamos con nuestro equipo de trabajo en el hospital. Nosotros evaluamos la evidencia tipo 1 y 2 que describe los resultados de la descompresión subacromial en pacientes con tendinopatía crónica, y la verdad que cuando uno ve los trabajos y los evalúa, la descompresión subacromial no aporta ningún beneficio en este tipo de pacientes significativo comparado con lo que es una rehabilitación estándar o lo que es un placebo. Después empieza a tener un poco más de peso lo que es la teoría intrínseca, donde ya se empieza a hablar de cambios degenerativos que pueden producir este tipo de tendinopatías, sumado a la escasa vascularización que tiene el tendón a nivel insercional, microtraumatismos repetitivos, que uno lo ve mucho en los deportistas, el desgaste propio asociado a la actividad, como puede ser en algunos tipos de trabajo o deportes, y como sabemos, algunos pacientes con ciertas comorbilidades, como puede ser el tabaquismo, la diabetes, y las dislipidemias también tienen mayor prevalencia de este tipo de lesiones, que pueden ir llevando a la tendinopatía crónica y en última instancia a lo que es una reruptura. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los fundamentos detrás de las expectativas para utilizar plasma rico en plaquetas en las tendinopatías crónicas? Bueno, como sabemos, los factores de crecimiento y las citoquinas que contiene el plasma rico en plaquetas pueden estimular y reclutar células progenitoras, modulan procesos inflamatorios locales, estimulan la angiogénesis e inhiben la apoptosis secundaria al estrés oxidativo. Hay ya algunos trabajos de buen nivel de evidencia, aunque con pocos pacientes, que evaluaron el rol de los resultados del plasma rico en plaquetas en este tipo de patología. Esta es una revisión sistemática del año pasado que incluye 3 estudios a favor del PRP, 2 estudios que no muestran ninguna diferencia, pero fíjense que la mayoría de estos estudios tienen como limitación que incluyen rupturas parciales del manguito rotador. A nuestro criterio no es lo mismo una tendinopatía crónica que un tendón que ya tiene una ruptura parcial. Nosotros podríamos resumir los principales hallazgos de nuestro estudio en 3 hallazgos principales. El primero es que la mayoría de los pacientes con tendinopatía refractaria mejoró el dolor y los scores funcionales, y esto se mantuvo por lo menos hasta el año. La mayoría de los pacientes pudieron digamos, resolver sus trastornos del sueño relacionados al dolor principalmente, y la mayoría de los deportistas volvieron al deporte al mismo nivel que tenían, independientemente del tipo de deporte que hacían antes de la infiltración. Otro punto que me parece importante remarcar es que, digamos, este es un trabajo muy interesante que realizó, en el cual participaron 2 médicos argentinos, Jorge Chala y Nicolás Piusi, que es un trabajo que ellos evalúan todos los trabajos de nivel de evidencia 1 que evalúan PRP, y ellos encuentran que lamentablemente en la mayoría de los estudios hay una descripción muy incompleta del tipo de producto que se usa, y eso lo que hace es limitar la posibilidad de reproducirlo uno en su práctica habitual. Por eso nosotros intentamos hacer un esfuerzo grande para medir y describir no solo la composición final del plasma, sino intentar buscar una relación entre la composición final del plasma y los resultados clínicos, a ver si hay algún tipo de plasma que sea más favorable para los pacientes. Y otra cosa que hicimos fue clasificar, este es un trabajo que está a la derecha, es un trabajo que tuve la posibilidad de participar con otros cirujanos, donde nosotros evaluamos, lamentablemente, en los últimos 10 años hay descritas más de 7, 8 clasificaciones del PRP. Eso también es un problema porque es una limitación a la hora de ponernos de acuerdo y consensuar qué tipo de PRP utilizar. Nosotros tratamos de usar en todos los pacientes el mismo, como para que para los médicos sea más reproducible la utilización con sus pacientes. Como les decía, usamos siempre, según la clasificación de POP, lo que es el P3A-alfa, que sería un plasma que tiene una concentración aproximada de 4 veces las plaquetas basales del paciente, rico en leucocitos y no activado, ¿sí? Y no encontramos una correlación entre los scores funcionales y las plaquetas o los leucocitos. Esto es un tema que obviamente es una perspectiva a futuro para seguir investigando. Yo creo que con el tiempo uno debería intentar poder definir cuál es el mejor biológico para cada tipo de patología, ¿no?
Obviamente que sabemos que una de las ventajas que tiene el plasma es su seguridad. Digamos, fíjense, esta es una revisión de Cochrane, donde se evaluaron 19 ensayos clínicos, más de 1000 pacientes, y el porcentaje de complicaciones fue del 1%, y la mayoría son, digamos, complicaciones locales que no son severas, como puede ser la hiperestesia o el edema local. Eso creo que es una buena ventaja de este tipo de tratamientos. En nuestra serie no tuvimos ninguna complicación asociada al procedimiento. Tenemos algunas limitaciones en nuestro trabajo. La primera es que, bueno, que nosotros no utilizamos un grupo control, como puede ser por ahí con algún otro tipo de infiltración, hay algunos que usan proloterapia u otro tipo diferente de plasma, como para comparar los resultados. La verdad que por el tipo de pacientes que nosotros vemos en el hospital, la mayoría eran pacientes jóvenes de 18 a 50 años, uno quizás no podría generalizar estos resultados a poblaciones un poco más añosas, o por lo menos habría que evaluar esos tipos de tendones que quizás tienen una degeneración más significativa. Si bien pudimos seguir a los pacientes hasta un año, y hay muchos estudios que muestran que esta podría ser una ventaja del plasma relacionado, por ejemplo, con los corticoides o con la proloterapia, habría que ver qué pasa a largo plazo, ¿no? Si se mantiene ese efecto después del año. Y nosotros no hicimos ningún tipo de control por imágenes para ver si estos cambios, digamos, clínicos, estas mejorías clínicas se acompañan también de alguna manifestación imagenológica. Como conclusión, en la mayoría de los pacientes con tendinopatía refractaria del manguito rotador, las infiltraciones subacromiales de plasma rico en leucocitos, disminuyeron significativamente el dolor, mejoraron los resultados funcionales y resolvieron las alteraciones del sueño. Y por otro lado, la mayoría de los deportistas pudo volver a competir al mismo nivel que tenía antes de la lesión. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que les quería compartir. No sé si hay alguna pregunta. Luciano, muy interesante. Nosotros usamos mucho tiempo los concentrados y después nos desencantamos un poco y ahora como que estamos empezando a usarlo de nuevo. Y también en la clínica la idea es que lo haga el laboratorio nuestro. Entonces ahí iba una pregunta, porque no entendí una parte. ¿Ustedes hicieron siempre las infiltraciones con el mismo concentrado o el banco le entrega el mismo concentrado? Pero decías que no había correlación entre los distintos grados de concentración y los resultados. Entonces, ¿lo midieron así o cómo es lo que te entrega el laboratorio? Claro, nosotros lo que hacemos siempre es, digamos, el protocolo de centrifugación es el mismo. Lo que pasa que incluso, por más que vos hagas siempre el mismo protocolo, siempre hay una variación que tiene que ver con lo basal, con lo cual arranca el paciente. Es decir, vos podés concentrar 4 veces siempre, pero si el paciente arranca con 100.000 plaquetas o arranca con 500.000 plaquetas, bueno, uno va a terminar teniendo 400.000 y el otro va a terminar teniendo 2 millones, o sea que eso varía un poco. Nosotros lo que intentamos hacer es correlacionar la concentración final del plasma de cada paciente con los scores funcionales. A ver si, por ejemplo, decíamos, bueno, mira, los pacientes que tenían una mayor concentración de plaquetas son los que tuvieron mayores scores, o los pacientes o viceversa, los que menos concentración de plaquetas tenían son los que menos mejoría tienen, o lo mismo con los leucocitos. Y la verdad que no encontramos una correlación. Quizás no tuvimos la suficiente cantidad de pacientes como para poder encontrar esa diferencia, pero bueno, es un ejercicio que vamos haciendo como para intentar, como les decía yo en la presentación, creo que uno debería intentar en el futuro tratar de definir un poco mejor cuál es el biológico ideal para cada tipo de patología, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Hay una pregunta de Miguel Curí. Miguel. Gracias, Dani. Básicamente, Lucho, felicitarte. Muy buena la presentación y puntualmente el tratar de saber qué estamos inyectando en ortobiología es sumamente importante. Solamente agregar algo que yo creo que en algunos pacientes, teniendo una tendinopatía, por ejemplo en el tendón rotuliano, nosotros pinchamos el tendón rotuliano, infiltramos dentro del tendón rotuliano. Entonces, me parece que en la tendinopatía de hombro, en mis pacientes yo inyecto el tendón también, no solo subacromial. Yo creo que con eso se logra, es más doloroso, hay que tratar de no poner anestesia local porque inhibe el plasma, entonces, y el post es más doloroso también, pero creo que el gesto de pinchar e inyectar el tendón
le suma alguna posibilidad terapéutica en esto que realmente, si es un área controvertida, es el rol del plasma en las tendinopatías del manguito rotador, ¿no? Gracias, Miguel. Sí, un comentario que quería hacer respecto a eso, que tal cual decís. Creo que obviamente todavía hay un montón de temas específicos relacionados a las tendinopatías en general. Están los que infiltran subacromial, los que infiltran el tendón, están los que hacen como microperforaciones con la aguja en la unión entre lo que sería el footprint o la huella de inserción y el tendón. Todos son campos para seguir evaluando, porque la verdad que todos tienen algún tipo de fundamento. Y lo que pasa que, bueno, cada variable que uno incorpora en el estudio significa mayor cantidad de pacientes que uno tiene que reclutar, y eso a veces es un desafío. Yo miraba recién el trabajo de Felipe, que me pareció espectacular el tema de la cantidad de pacientes que pudieron meter, y sin embargo estuvieron, por lo que vi, 4 años. Eso sabemos todos que en la práctica diaria es muy complejo, muy difícil que el paciente no se pierda, evaluarlo 4 años y uno se termina como desgastando. Entonces, pero sí, sin duda que ese tipo de trabajos, que quizás lo ideal sería plantearlo como estudios multicéntricos, sería muy valioso, porque la verdad que no solo para la tendinopatía del manguito, hoy no está tan claro qué es lo ideal, si infiltrar el tendón, si infiltrar el subacromial, si infiltrar la huella de inserción, y no solo en el hombro, sino en la rodilla, en el codo, siempre está la misma discusión, así que es un muy buen punto el que decís, sin duda. Yo lo que veo es que hay muchos trabajos que tienen que ver con el PRP, con las ondas de choque o con cualquiera de las técnicas nuevas, que metodológicamente, que estadísticamente son muy correctos, pero lo que suele ser débil es el criterio de inclusión. Y la realidad es que incluir pacientes entre 18 a 50 años, a mí en cualquier trabajo me genera dudas, hablando del manguito rotador, porque sabemos que la gran mayoría de las tendinopatías en menores, cuando aparecen, son secundarias a inestabilidad multidireccional. Y la realidad es que a los que somos más viejos y nos tocó vivir la gran explosión de la artroscopía de hombro, recibíamos pacientes a los que se les hacía bursectomía subacromial, y en realidad a los pocos meses estaban igual, porque era una fricción subacromial, entre comillas, secundaria a una inestabilidad multidireccional. También me suena un poco el tema de solo 3 meses de rehabilitación. Yo, después de 30 años de ver patología de hombro, les puedo decir que la enorme mayoría de los pacientes que yo recibo con un mal resultado de tratamiento conservador en una tendinopatía sin ruptura, es porque el tratamiento conservador estuvo mal hecho. La realidad, por lo menos en mi experiencia, es esa. Y me basta organizarle al paciente su plan de rehabilitación, calmarle el dolor. Nunca uso corticoides a nivel del espacio subacromial, porque creo que es un poco una contradicción que yo le inyecte algo que sé que deteriora el tendón para después inyectarle algo que teóricamente lo regenera. Justamente hubo un trabajo de Hurley que presentó en el Congreso Mundial de Hombro, y cuando se hizo la evaluación de ese trabajo, que era muy interesante desde el punto de vista metodológico, se le bajó bastante el puntaje porque dividió 2 grupos, a uno le inyectó corticoides y al otro PRP, y tuvo peores resultados en el grupo de corticoides, pero era de esperar porque estaba inyectando algo que es agresivo, que necrosa las fibras elásticas del tendón. Por otro lado, me llamó la atención que comentaste, Luciano, que los pacientes que tenían dolor nocturno, a los 6 meses les calmó el dolor nocturno. Entonces, si el PRP pudo hacer calmar el dolor nocturno a los 6 meses, ¿por qué no tenerle un poco más de paciencia al tratamiento previo y no interrumpirlo a los 3 meses antes de tomar la decisión de pasar al PRP? Creo que si yo fuera revisor de ese trabajo, me subiría a esa posición, es decir, criticaría sobre todo los criterios de inclusión. Sí, nosotros lo que nos pasó, que creo que es siempre un desafío en cualquier trabajo, es tratar de definir un tiempo
¿sí? El tiempo es relativo porque siempre uno sabe que un paciente puede hacer 3 meses, puede hacer 10 sesiones por semana o puede hacer una sesión por semana, puede hacerlo con un kinesiólogo que tenga mucha experiencia, otro que tenga menos experiencia, depende qué haga. Lo que pasa es que a veces en la práctica eso es bastante complejo digamos, de controlar, ¿no? Pero bueno, uno siempre trata de enmarcar el paciente con ciertos criterios rígidos para poder llevar adelante la investigación. Es verdad, probablemente haya pacientes que con un poco más de tiempo hubiesen mejorado, puede ser. A nosotros nos pareció bastante coherente, es un poco lo que hacemos en nuestra práctica habitual también, que un paciente que uno lo interroga y cumplió un tratamiento de rehabilitación, habitualmente nosotros, en nuestro caso, la mayoría de los pacientes que vemos lo hacen en el hospital, con gente que tiene, digamos, experiencia en la rehabilitación. Después de 3 meses, un paciente joven que no mejoró, no solo nos parece adecuado, sino que el paciente mismo te lo pide. Un paciente que ya lleva 3 meses y vos decís, bueno, vamos a hacer un mes más, te mira ya como diciendo, mirá, yo necesito alguna otra alternativa, quiero volver a mi vida, no puedo dormir, no puedo hacer deporte. Entonces, bueno, ahí uno empieza a buscar alguna alternativa. La verdad que esa es un poco la explicación y nosotros es un poco como nos manejamos. Pero sí, no hay un tiempo definido, me parece que uno pueda decir con el 100% de acuerdo entre todos, bueno, a partir del tercero, del cuarto, del quinto. Creo que es un poco también lo que pasa con el tratamiento conservador de las rupturas del manguito, ¿no? Uno va viendo, siempre intentando buscar una respuesta al tratamiento conservador, hace el máximo esfuerzo, pero llega un momento que el paciente ya no quiere saber más nada, ya hizo todo, no mejora, y uno ahí empieza a buscar alguna alternativa. Así que sí, y respecto a la edad, bueno, la edad, nosotros tratamos de achicar un poco el rango de la edad como para poner pacientes jóvenes, activos, digamos, laborales y deportivamente, pero sí estaría bueno por ahí hacer una segunda evaluación, que también lo usamos a veces, en los pacientes. Después, respecto a los corticoides, en realidad, la mayoría de los trabajos que muestran en la deficiencia de los corticoides suelen ser en trabajos donde se hacen infiltraciones repetitivas con corticoides. Nosotros habitualmente usamos una sola. La verdad que el corticoide creemos que cuando se usa una sola vez es bastante efectivo. De hecho, este es un subgrupo dentro de los pacientes que nosotros tratamos muy pequeños. O sea, la gran mayoría, yo te diría que 1 de cada 10 pacientes que nosotros tratamos llega a necesitar este tipo de terapias. Fíjate que nosotros casi en un año juntamos 50 pacientes. O sea, en nuestra práctica habitual tenemos un poco los mismos resultados por ahí que vos contás, Daniel. La gran mayoría de los pacientes andan bien con una buena rehabilitación y a lo sumo nosotros por lo menos usamos muchas veces una infiltración con corticoide cuando el paciente no mejora, no más de una, pero la verdad que eso a veces nos ayuda. Pero bueno, hay pacientes que son muy refractarios y bueno, en esos casos nosotros vemos que esto puede ser una buena alternativa. Después estoy de acuerdo con vos que obviamente es un tema que da para seguir investigando. Como decía, creo que también no solo en cuanto a los criterios de inclusión, sino también hay que definir bien cuál es quizás el tratamiento ideal, compararlo con otros, porque ese también es como vos decís, hay muchos digamos, trabajos comparando estos tratamientos, pero muy pocos tienen un grupo control y eso creo que también es una cosa que puede sumar. Así que sí, te tomo todos tus comentarios y estoy de acuerdo. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería compartir yo a ustedes hoy. Bueno, muchas gracias, Luciano. Es un camino que hay que seguir andando, porque ojalá algún día descubramos algo que nos dé la garantía de realmente poder conseguir una regeneración concreta, ¿no? Voy a pasar entonces como último orador a mostrarles y a tratar de responder la pregunta que se ha hecho. Como todo método nuevo, siempre hay que pagar un derecho de piso y nosotros lo hemos venido pagando desde hace varios años con las ondas de choque, pero la realidad es que hemos tratado de ir abriendo la canilla muy despacio para que no se hiciera bruscamente un método masivo y aparecieran las distorsiones que desgraciadamente uno ve en muchos métodos cuando se hacen masivos. Sí, yo les mostrara este caso, ustedes estarían de acuerdo conmigo. Cuando a mí me viene un caso así al consultorio, indico inmediatamente cirugía, y probablemente el paciente que escucha esto en algunos casos dirá, este hombre es un carnicero. De la misma manera puede ser que algunos de ustedes piensen
que no opero porque uso un tratamiento conservador, pero la realidad es que está muy clara la definición de ortopedista que da la Academia Americana de Ortopedia y Traumatología. Un cirujano ortopédico es un experto con una amplia formación en el diagnóstico adecuado y el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético. Es decir, yo considero que tengo que estar preparado para dar todas las respuestas, y porque el sesgo de mi especialidad o subespecialidad sea quirúrgico, no tengo por qué cargárselo al paciente. Siempre trato de agotar el tratamiento no conservador, no quirúrgico, perdón, en la medida que sea lógico y no ponga en riesgo el futuro del resultado. En lo que respecta a la medicina regenerativa, sabemos que es un campo que incluye métodos en el cual se utilizan los propios sistemas del cuerpo para inducir una respuesta biológica, y eso a través de estímulos físicos o materiales biológicos. En mi caso les voy a hablar de estímulos físicos, que tenemos la suerte que podemos aplicarlos de forma absolutamente no invasiva, lo cual nos reduce marcadamente los riesgos. La primera vez que yo escuché hablar de las ondas de choque fue en 1996, hace ya bastante tiempo, en este lugar, Klinikum Grosshaden, que es el Hospital Universitario de Múnich. Me habían invitado a hablar de cirugía de hombro, de inestabilidad glenohumeral, y en el servicio de ortopedia y traumatología conocí al doctor Marcus Maya, que estaba empezando con las ondas de choque. Las ondas de choque son ondas focales, las que en ese mismo hospital se comenzaron a aplicar para el tratamiento de los cálculos renales en la década del 80, y luego se empezó a avanzar hacia el tratamiento ortopédico. Fueron los mismos urólogos los que, al hacer el seguimiento radiográfico, porque en ese momento no se usaba todavía la ecografía, para ver cómo iba descendiendo y desapareciendo el cálculo renal, comenzaron a observar que se daban respuestas biológicas a nivel de la cresta ilíaca, en la zona por donde pasaba el haz de, digamos, de sonido que iba al cálculo. Y empezaron a ver fenómenos de formación ósea. Entonces eso lo llevó a interpretar que no se trataba solo de un efecto mecánico sobre un material inerte como era un cálculo renal, sino que en contacto con las células del organismo se producía una reacción biológica. Reacción que puedo ejemplificarles muy claramente con el sentido del oído, porque el sistema es más o menos el mismo. Ingresa una onda sonora que hace vibrar la membrana del tímpano, pasa al oído medio, donde más mecánico imposible, martillo, yunque, y luego ingresa al oído interno, donde están las células del oído que tienen cilias, que son pequeñas fibras que vibran con el sonido, y la célula del oído se encarga de hacer la transformación de ese estímulo mecánico en una respuesta biológica. Eso se llama mecanotransducción. Y si yo a cualquiera de ustedes les digo que se ganaron la lotería y me creen, van a tener taquicardia, sudoración, dilatación de las pupilas, piloerección, etcétera, etcétera. Y todas esas reacciones biológicas fueron originadas por un humilde estímulo mecánico que hizo vibrar su membrana del oído. Es decir, la mecanotransducción tiene un poder muy grande que, así como puede darse sistémicamente, puede darse en forma local. Esto que les explico muy groseramente está respaldado por una enorme cantidad de evidencia científica. En la zona de choque, a diferencia de los tratamientos biológicos, fue al revés la situación. Se empezaron a ver resultados impresionantes desde el punto de vista clínico y hubo que ir al laboratorio a tratar de explicar por qué se producían. En cambio, vemos situaciones como el PRP o las células madre que tienen resultados in vitro espectaculares, pero todavía nos cuesta imponer el resultado en la clínica diaria. Este es un trabajo que escribió el profesor Wang de Taiwán. Este hombre es traumatólogo, fue profesor en Princeton de ortopedia y traumatología, volvió a Taiwán, fue ministro de salud de Taiwán y luego estuvo por mucho tiempo en un centro dedicado solo a investigación de ondas de choque, y ahora me enteré hace unos días que se retiró y volvió a vivir a Estados Unidos. Y él
En este estudio nos muestra que la aplicación de ondas de choque sobre los tejidos determina la liberación de óxido nítrico, de factores de crecimiento vascular, de factores de proliferación celular y fundamentalmente la angiogénesis, que es una de las claves de la cicatrización. Entonces, como concepto hasta ahora, quisiera que nos quede claro que la reacción biológica no está determinada por daño tisular o por sangrado, cosa que se creyó en la década del 80, que se producían microfracturas en el hueso que producían el callo, y eso no es así. Es un fenómeno biológico muy complejo a nivel molecular y celular. Y la angiogénesis es uno de los mecanismos clave que actúa en este sentido. En la década del 90 apareció otra tecnología, que son las ondas radiales, que desgraciadamente quedaron incluidas en las ondas de choque, y digo desgraciadamente no porque sean malas, sino porque genera mucha confusión todavía. Nosotros hoy, de acuerdo a los consensos de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque, hablamos de ondas de choque focales y de ondas radiales de presión, porque son físicamente totalmente distintas. Les vuelvo a mostrar en trazo continuo la onda focal, que tiene una espiga de rápido crecimiento a un nivel de intensidad muy alto y una caída brusca con una posterior onda de presión negativa, que ven acá, y las ondas radiales en la línea punteada, que como ven es completamente distinta. Aquí vemos a la izquierda, por ejemplo, un esquema de un equipo focal, a la derecha uno radial, y en el radial no se genera un foco secundario en el paciente. La superficie del aplicador es la zona donde se concentra la mayor energía, con lo cual el efecto es más superficial, y en la medida que nos alejamos de esa zona va cayendo bruscamente tanto la presión como la densidad de energía. Ahora, en la práctica, los dos métodos tienen indicaciones propias y compartidas. Tanto en las ondas focales como las radiales podemos obtener buenos resultados en las tendinopatías no calcificadas, en la fasciopatía plantar, en el síndrome de dolor trocantéreo, pero las ondas focales tienen una efectividad sideralmente mayor en las tendinopatías calcificadas y en las indicaciones óseas, desde la pseudoartrosis, fracturas por estrés, osteocondritis, etcétera, necrosis. En cambio, las ondas radiales tienen muy buenos resultados y están indicadas, por ejemplo, en puntos gatillo del dolor miofascial y en cuadros de espasticidad. Estas confusiones que se dan entre las dos tecnologías llegan a la literatura. Este es un trabajo que fue publicado por un grupo de Corea, que también dio la suerte que pude escucharlos cuando lo presentaron en vivo en un congreso mundial en Japón, y la realidad es que este trabajo, a pesar de ser publicado en un journal de altísima categoría, como es el Journal of Shoulder Nerve Surgery, tenía una cantidad de errores y de contradicciones enormes. Esto nos llevó a escribir una carta al editor, que no fue publicada, y había diferencias, por ejemplo, entre los valores de dosis que figuraban en el abstract y los que figuraban en el cuerpo del trabajo, el tipo de ondas que se utilizaban, etc. Entonces es muy difícil sacar una conclusión lógica de esto. Yo puedo cortar con un cuchillo o con un bisturí. Para hacer una cirugía voy a preferir el bisturí, y en algunos aspectos, en ciertas indicaciones, esa es la diferencia que hay entre una onda focal y una onda radial. Entonces, uno de los mensajes que quisiera que se lleven es que son dos tecnologías distintas. Además, esto está recomendado en un consenso de la Sociedad Mundial de Ondas de Choque. Además, el nivel de riesgo de una tecnología y otra es distinta, por lo cual la Sociedad Mundial y también la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque recomienda que las ondas focales sean usadas por médicos. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente antes de pasar a hombro, porque la ventaja con esto es que podemos dar imágenes muy contundentes, y a nosotros los traumatólogos nos gusta ver las imágenes. Esta es una fractura expuesta de fémur en un paciente politraumatizado de 2 años de evolución, que fue tratado inicialmente con un enclavado endomedular, se infectó, se lo sacaron, le pasaron un tutor externo, y cuando lo recibo llevaba 2 años de pseudoartrosis, y fíjense, 4 meses después, con 3 aplicaciones de ondas, la fractura está consolidada, y este es el resultado final. Podría mostrarles montones
de casos de estas características. Hace 20 años que trabajo con esto. Fíjense, este caso es muy lindo y muestra el poder que tienen las ondas de choque. Una artrodesis fallida de hallux, en un hallux rigidus, la paciente muy dolorida, llevaba 18 meses de evolución, perdón que está en inglés. Lo que le esperaba era una cirugía importante, porque observen que se había roto uno de los tornillos, había que extraerlo, ponerle injerto óseo. Esto es 2 meses después del comienzo del tratamiento, 3 meses, y observen cómo a los 4 meses estaba totalmente consolidada la artrodesis, evitándole a la paciente una gran cirugía. Esta paciente la seguimos 2 años, tengo las radiografías a los 2 años, que prácticamente está igual a esta que ven a los 4 meses, y la realidad es que este tipo de casos a uno le dan una gran satisfacción. Estamos últimamente aplicando toda esta experiencia que tenemos en patología odontológica. Observen, este es un caso que tratamos este año, un paciente con un déficit óseo muy importante, con un aflojamiento dentario. Por supuesto que todo esto lo hacemos bajo la supervisión de odontólogos con mucha experiencia en el tema. Les amplío el espacio antes del tratamiento y después del tratamiento. Podemos ver la formación de hueso, podemos ver la trama ósea, y clínicamente los pacientes tienen una mejoría muy grande. Entonces es muy contundente el efecto y podemos probarlo con radiografías previas y posteriores. ¿Qué pasa con las tendinopatías del hombro? Bueno, a los efectos de lo que les voy a hablar hoy, podemos dividirlas en calcificadas y no calcificadas, por lo que está aceptado internacionalmente según la teoría de Uthoff, a diferencia de la de Refior. Las tendinopatías calcificadas tienen capacidad regenerativa y por eso en algunos casos son de evolución autolimitada, pero las no calcificadas ya tienen un proceso degenerativo con una limitación importante de la regeneración o con ninguna capacidad de regeneración. En el caso de las tendinopatías calcificadas, como saben, se dan por depósitos de cristales de hidroxiapatita en algunos de los tendones del manguito rotador. Y, por supuesto, les voy a hacer un resumen muy corto. Este es un trabajo que publicamos en el año 2015 en el International Journal of Surgery, donde hicimos una revisión de la bibliografía, y la conclusión era, en base a trabajos de nivel de evidencia 1 y metaanálisis, que se trata para el tratamiento de las calcificaciones del manguito rotador, las ondas focales son un procedimiento no invasivo, seguro, efectivo y eficiente. Eficiente hace relación a la ecuación costo-beneficio. Este es otro estudio que presentamos en el año 2018, publicamos en el Journal of Bone, donde adaptamos toda la información que existía a los grados de recomendación del JBJS. Fue un año de trabajo durísimo, con 3 revisores implacables, pero finalmente se cerró el tema y se pudo publicar, y la evidencia mostraba que las calcificaciones tratadas con ondas focales tienen un grado de recomendación A. Esto está avalado por trabajos de nivel de evidencia 1, metaanálisis, revisiones sistemáticas, y el consejo del JBJS, o la recomendación a partir de un grado de recomendación A, es que el cirujano debiera cambiar su forma de tratamiento en este tipo de patología. Con respecto al uso de ondas radiales, el grado de recomendación era I, que significa inconsistente o insuficiente en lo que respecta a la cantidad de evidencia. Rápidamente algunos casos, aquí ven una calcificación muy precoz, Gerner 1, antes y después del tratamiento. También podría mostrarles cientos de casos de estos, son 20 años de usar la técnica, esto es antes y después, esto es antes. Esta era una paciente que había sido tratada con ondas radiales, no tuvo ningún cambio, hizo un gran hematoma en el brazo porque el equipo de ondas radiales con el que fue tratado no era el mejor, y esperamos que se reabsorbiera el hematoma, le hicimos ondas focales y la calcificación desapareció. Tenemos también casos de cirugías fallidas tratadas de esta manera. Aquí pueden ver una calcificación del subescapular, se ve claramente la tomografía computada del depósito cálcico, y esto es después del tratamiento con las ondas focales.
Se han hecho estudios de comparación de cirugía con las ondas. El de la izquierda es un trabajo hecho en Alemania por Jan-Dirk Rompe, comparando con cirugía abierta. El de la derecha, un trabajo hecho en Italia por Rebussi, comparando con artroscopía. Y la conclusión es que las ondas focales son equivalentes a la cirugía, por lo que se deberían preferir por su carácter no invasivo. Este es un estudio que presentamos en el Congreso Mundial de Corea en el año 2016, donde comparamos con el grupo del Servicio de Ortopedia y Traumatología y de Rehabilitación del Hospital Quirón de Barcelona, los costos de la cirugía artroscópica versus las ondas de choque, y quedó demostrado que el costo de aplicar ondas de choque es 6.5 veces más barato que la cirugía, alrededor de 2.000 euros en valores de España. Por otro lado, ¿qué pasa si fallan las ondas de choque? Porque por supuesto fallan, hay un porcentaje en el cual no se produce la reabsorción como uno pretende. Bueno, está demostrado que el eventual uso de ondas de choque preoperatorio no afecta el resultado de una cirugía. Entonces, puede pasar una situación como esta. En realidad esta fue una paciente, una médica, que tenía una calcificación muy importante del subescapular. La paciente no es que hizo el tratamiento completo, tenía mucho dolor, no toleró el tratamiento. En nuestro medio todavía no tenemos la posibilidad de llevar a un paciente a quirófano para hacerle ondas focales, y entonces en ese caso se avanza hacia el procedimiento quirúrgico, es decir, hacer previamente ondas de choque no inhabilita la posibilidad de realizar el tratamiento quirúrgico cuando falla. Ahí vemos cómo se va drenando el depósito con aspecto de pasta dentífrica. Alguien me mandó esta imagen, muy orgulloso de su primer cirugía de una calcificación del manguito rotador, tratada artroscópicamente, con los arpones que le puso, y la verdad es que cuando yo veo esto, creo que es un atraso de 20 años, porque desde hace 20 años, tal vez un poquito más, tenemos la chance de evitarle a un paciente la cirugía, la anestesia, poner arpones, etcétera, etcétera, en las calcificaciones. ¿Qué es lo que pasa en las tendinopatías no calcificadas? Bueno, todo lo contrario. Y yo soy un gran defensor de la rehabilitación correcta y del involucramiento del cirujano en el proceso de rehabilitación en equipo con el kinesiólogo o el médico fisiatra. Porque la realidad es que una de las mejores cosas que aprendí con Rockwood fue cómo rehabilitar un paciente. Pero además, las ondas de choque no tienen una evidencia contundente para ser usadas en tendinopatías no calcificadas. Aquí vemos una revisión sistemática en la cual no ven diferencia entre distintos niveles de energía versus placebo, entre sí o con respecto a otros tratamientos. En nuestro estudio, y hay muchos trabajos que coinciden con esto, les muestro solo uno para ser más breve. Nosotros dimos un grado de recomendación C al uso tanto de ondas focales como radiales en tendinopatías no calcificadas, porque la realidad es que la bibliografía es controversial o incluso es insuficiente. Ahora, ¿por qué las revisiones sistemáticas y los metaanálisis de tendinopatías no calcificadas dan malos resultados? Si ustedes, para hacer un metaanálisis, tienen que basarse en trabajos de mala calidad, no van a tener un buen resultado, ni va a ser significativo. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de un trabajo que presentamos en el Congreso Mundial de Ondas de Choque en el año 2017, donde hicimos un análisis justamente de los estudios a favor y en contra del uso de ondas de choque en tendinopatía no calcificada. Y observen, por eso mi obsesión con los criterios de inclusión y exclusión. Nos encontramos dos autores, cada uno por su cuenta, Silvia Ramón, que desgraciadamente falleció este año, y yo hicimos la revisión de trabajo por trabajo con un criterio de por qué considerar que la inclusión y exclusión era adecuada o no, y nos encontramos que el 71% de los trabajos tenían criterios de inclusión y exclusión inadecuados o insuficientes.
Esto era más bajo que el promedio en las tendinopatías calcificadas, porque en las tendinopatías calcificadas es muy fácil hacer el diagnóstico, ¿hay calcificación o no? Sin embargo, había varios trabajos que, por ejemplo, incluían calcificaciones Gardner 3, que no tienen indicación ni de cirugía ni de ondas focales. Nos encontramos en cambio que en las tendinopatías no calcificadas los errores en el criterio de inclusión y de exclusión ascendían al 91%. El hombro congelado 80% y en trabajos sobre otras patologías de hombro 83%. Creo que tener un equipo de ondas de choque o cualquier método regenerativo no hace que quien lo emplee sea un especialista en el tema, sea de hombro, de pie, de rodilla o de lo que sea. También creo que el error que no hay que cometer es, como digo yo, poner el carro delante del caballo. Y desgraciadamente se ve con ondas de choque y lo estamos viendo con el tema del PRP. Fíjense, estos son casos que yo veo en mi consultorio. Hombre de 27 años, omalgia post-esfuerzo usando pesas, resonancia magnética absolutamente normal, le hicieron una inyección de PRP y bastaba evaluarlo para ver que tenía una inestabilidad multidireccional. Quien lo trató le hizo este dibujito que ven abajo para mostrarle dónde le iba a inyectar el PRP. Hubiera demorado menos tiempo en evaluar la laxitud y tratar la laxitud del paciente. Aquí ven otro caso, paciente de 51 años, traumatismo de 6 meses de evolución, una inyección de PRP, fractura desplazada de acromion y ruptura masiva del manguito rotador. Este era un caso para operar de inmediato. Entonces, creo que nosotros, como sociedades científicas, tenemos que luchar en contra de esto, porque si no, lo que va a pasar es que se desprestigia el método. Aquí ven una odontóloga de 41 años, con una omalgia de 1 año de evolución, atendida en un hospital muy grande de Buenos Aires, no había hecho ningún tratamiento, ninguna sesión de kinesiología y le indicaron una inyección de PRP por la imagen que ven en el corte coronal de arriba a la izquierda, a la derecha. Yo no le encuentro justificativo. Médico, 73 años, pequeña molestia al hacer el saque de tenis, una inyección de PRP, artritis séptica de hombro. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso con esto porque si no estamos boicoteándonos a nosotros mismos. Como les decía, la sonda de choque pasa igual o peor. Fíjense este trabajo. Es un trabajo hecho en Escandinavia, teóricamente primer mundo. ¿Cuáles son los criterios de inclusión que dieron? Desde el punto de vista clínico, disfunción o dolor en la abducción, rango de movimiento glenumeral pasivo normal, dolor en al menos una de 2 pruebas isométricas, abducción o rotación externa, y Hawkins positivo. Este paciente que yo atendí y que había sido operado 2 veces artroscópicamente hubiera cumplido esos requisitos, pero en realidad este paciente lo que tenía era una metástasis de un cáncer de pulmón en el espacio subacromial. Sí, está claro que, como sus autores dicen, tenía un dolor de hombro subacromial, como si eso fuera un diagnóstico, pero el dolor de hombro subacromial puede ser por muchas causas. Este mismo grupo, en 2015, publica un estudio donde dice la mayoría de los fisioterapeutas usan, dicen terapeutas, pero se refieren a eso, usan ondas radiales en el dolor de hombro sin el uso de imágenes, y por lo tanto no saben si están tratando un hombro calcificado o no, lo cual también es una locura, porque tampoco sabrán, ustedes me podrán decir, bueno, no, pero ahora todo el mundo usa ecografía, hasta en el supermercado se hace la ecografía, perfecto, pero en este caso venía con indicación de cirugía de 3 colegas por ruptura de manguito rotador, pero en realidad miré la cabeza humeral, me llamó la atención, le pedí un centellograma y descubrí que tenía una metástasis de un cáncer de próstata. Entonces, creo que uno de los mensajes valiosos es, cualquiera sea el tratamiento que utilicen, básense en un diagnóstico adecuado. Pero además de todo esto, como les venía diciendo, en las tendinopatías no calcificadas, es tanta la evidencia desde los trabajos de Rockwood que apoyan el uso de un programa conservador de ejercicios, que si estos están bien aplicados y no se hace una pantomima de rehabilitación, como por desgracia en algunos casos vemos, tenemos grandes chances de éxito. Esto no quiere decir que las ondas de choque no puedan tener, y voy un poco a la pregunta que hacía el doctor Darío Rodríguez de Perú, un rol a futuro. El problema es que tenemos que demostrarlo clínicamente.
Este es un trabajo que tenemos la suerte de contar con uno de los autores presentes, que es el doctor Leonardo Guido, un trabajo que se hizo en Chile, donde también participó el doctor Brañez, y fíjense, ellos hicieron algo muy sencillo y muy inteligente. Tomaron un grupo de pacientes con rupturas de manguito rotador que tenían indicación quirúrgica, lo dividieron en dos subgrupos, uno que recibió ondas focales antes de operarse y otro que no. Cuando hicieron la cirugía, practicaron biopsia de los tendones y usaron marcadores inmunohistoquímicos que demostraron que hasta en las tendinopatías con una degeneración moderada, o Riley 3, como estamos viendo aquí, había una respuesta que podemos comparar arriba y abajo es post aplicación de ondas de choque, de angiogénesis, neoangiogénesis y también linfangiogénesis. Y eso es algo interesantísimo y revolucionario porque nos da un camino hacia la regeneración y la posibilidad de poder obtener mejores resultados con una reparación del manguito rotador. Pero haría falta un estudio clínico importante para justificar su uso masivo. Este es otro estudio hecho en Chile, de Manuel Brañez, que me cedió las imágenes, me mandó las imágenes, de donde él encontró, haciendo un seguimiento con ecografía, que lesiones intramurales, intersticiales del manguito rotador parciales, cicatrizaban con el uso de ondas focales. Todavía son pocos casos, pero nos alienta a pensar que podrá haber a futuro alguna alternativa. En conclusión, yo, para mis pacientes a esta altura de la civilización, cuando no anduvo en una tendinopatía calcificada, en un paciente que no tiene un cuadro de dolor demasiado intenso, que no viene con antecedentes de haber hecho rehabilitación, cuando no anduvo la rehabilitación, mi primera elección son las ondas de choque. Si veo focales, por supuesto. Si no hay una respuesta, pasaré a la cirugía. En las no calcificadas no hay una evidencia convincente para usar masivamente las ondas de choque y mi primera indicación es seguir el protocolo de Rockwood. 4 pasos. Primero, calmar el dolor. Segundo, recuperar la movilidad. Tercero, recuperar la fuerza. Y cuarto, el mantenimiento a largo plazo. Finalmente, quiero a todos los que estén interesados en la medicina regenerativa y quieran participar con nosotros, tenemos una Federación Ibero-Latinoamericana. Este año hemos hecho varios webinars internacionales con más de 5.000 participantes. Estamos organizando en Madrid para marzo del año que viene un congreso conjunto con la Sociedad Española y la Sociedad Internacional. Va a haber también una parte que va a ser de investigación básica, que les puedo asegurar que en ciencia ficción se está usando para patología cardíaca, se está usando para lesiones agudas medulares. Esto hecho, por ejemplo, lo de las lesiones medulares agudas en el sistema de accidentes de trabajo de Austria, que es estatal. Hay muchas novedades muy interesantes. Y todos aquellos que quieran sumarse, estamos con un proyecto muy grande que es el Journal of Regenerative Science, que tenemos la intención de que sea una publicación indexada en el mediano plazo con el apoyo de Oslo TV, y estamos trabajando duro para sacar nuestro primer número. Finalmente, a los que participan, algún aviso para la Sociedad de Hombro del curso, que ya hay más de 100 inscriptos, estamos llegando a 110 inscriptos, el curso de artroscopía de hombro y codo. Vamos a tener este sábado un webinar con la participación de Carlos Torres de España, Fernando Valero y Paul Patiño, pero va a estar abierto al público en general en forma gratuita. Eso es un resumen de lo que les tenía que decir. Muy completo. Bueno, mirá, estamos ya medio sobre el tiempo, pero a mí la verdad que no veo ninguna pregunta en el chat, pero me gustaría preguntarte, me pareció muy interesante lo que vos planteás, Daniel, sobre la posibilidad de que es un poco lo que buscamos todos, ¿no? Sabemos que por más que hubo un montón de avances en las técnicas quirúrgicas, los implantes, cada vez entendemos mejor la indicación de la cirugía, etcétera, siempre es un desafío que cicatrice el tendón que reparamos. Y me pareció muy interesante lo que decía sobre la potencial aplicación de las ondas de choque para, digamos, como adyuvante de las reparaciones quirúrgicas del manguito.
según tu experiencia, ¿cómo pensás que eso se podría aplicar? ¿En cuándo lo aplicarías? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te parece que se podría hacer ese estudio que vos proponías, ¿no? Tenemos el lujo de contar con Leonardo Guilof acá, que fue uno de los protagonistas de ese estudio. Mi experiencia, por ejemplo, con los odontólogos no lo pueden creer el resultado y están evitando cirugías de aporte e injerto óseo. Y tal vez nos demos una gran sorpresa haciendo un protocolo adecuado, porque además es un procedimiento absolutamente no invasivo. Leonardo, vos vas a decir cosas mucho más lógicas que yo. A ver, yo les quiero contar un poco lo que hicimos. Eso fue un trabajo que hicimos ya hace varios años con Manuel, en el cual decidimos en rupturas de manguito rotador hasta un tamaño mediano, no eran rupturas grandes, decidimos aplicarles 8 semanas antes de operarlos, decidimos aplicarle ondas de choque a un grupo y a otro grupo no. Posteriormente, a todos los grupos, a los dos grupos, al tratado con onda y al que no lo habíamos tratado, les tomamos entonces biopsia de la orilla de donde estaba la ruptura y les aplicamos entonces elementos para poder ver la presencia o no de vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que son marcadores como el CD14, el CD34, y aplicamos también, y algo que también tengo que agregar, Daniel, aplicamos también el D240, que es un marcador para ver linfáticos. Hicimos en las biopsias también estudios histológicos simples, donde se pudo ver en el tejido dañado la presencia de vasos sanguíneos embrionarios. En el fondo, lo que estábamos viendo no eran vasos que nacían de un pericito, como lo que uno espera en una angiogénesis clásica, sino que vimos vasculogénesis y con el marcador de 240 vimos linfangiogénesis, lo que nos explicaba también que las calcificaciones de hombro pueden reabsorberse in situ cuando aplicamos ondas de choque y no yendo a la bursa y provocando, ¿no es cierto?, el famoso pólipo del hombro, que también es otro factor importante de lo que logramos ver. Nosotros vimos efectivamente vasos hipermuscularizados, vimos la presencia de neoangiogénesis y creemos que en el fondo la onda de choque tiene un potencial para poder hacer cicatrización. Y en nuestra práctica diaria, en casos aislados, sobre todo las que están alejadas, las rupturas que están alejadas de la entesis directamente, hemos visto también cicatrización. Y curiosamente, ayer me llegó una paciente mía en que le tomé una resonancia después de 7 años y ahora no se ve lesión ninguna donde estaba la ruptura. Entonces, creo que la onda de choque, que es una cosa no invasiva, tiene muchísimo futuro para poder ayudar en el preoperatorio, ¿no es cierto? Y también en las tendinopatías, que hasta el día de hoy no se ha demostrado un tratamiento digamos, suficiente como para evitar este proceso degenerativo que tenemos los tendones. Eso es lo que podría decir de ese trabajo. El trabajo es Leo, no sé si me lo habías dicho vos o si me lo dijo Manuel, pero fue de tal magnitud que solo en reactivos se invirtieron $80.000. Es decir, fue un trabajo para tener los marcadores inmunohistoquímicos de una proporción gigantesca que colaboró también una universidad norteamericana, Leonardo, ¿no? Sí, no, y la Universidad de Chile también, ¿no? O sea, eso lo hicimos junto con el departamento, con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Sí, Luciano, desde ya, públicamente, si tenés ganas de hacerlo, podés contar con las ondas de choque focales sin cargo para los pacientes. Me parece que sería muy interesante porque ustedes tienen un caudal enorme de rupturas y yo tengo el equipo y sé cómo aplicarlas en ese sentido soy muy romántico, no me interesa que el paciente pague la sesión si podemos hacer algo que sea contundente, ¿no? Me parece muy interesante, Daniel. Acá, bueno, para ir terminando, si te parece bien, hay una pregunta para vos del doctor Velázquez que tiene que ver un poco con, bueno, cómo son las sesiones habituales. Supongo que él se refiere a lo que es tendinopatía calcificada en cuanto Exacto. A dosis, cuánto suele durar el tratamiento, si usás, qué tipo de onda de choque usás, etc.
Claro, yo uso ondas focales, como les dije, tengo experiencia con las ondas de generadores electrohidráulicos, de generadores electromagnéticos y piezoeléctricos, con los tres tipos de generadores. Aún dentro de un tipo de generador, cada marca tiene prestaciones distintas y uno tiene que conocer muy bien con qué equipo está trabajando, pero les diría que en términos generales hacemos 3 sesiones con un intervalo semanal, es un consenso hoy al que se llegó de un intervalo semanal, y uso un nivel de energía entre medio y alto. Es millijoules por milímetro cuadrado, 0,32 millijoules por milímetro cuadrado. Impecable. Bueno, muy interesante, la verdad. Yo son las 8:30, estamos Bien, estamos justos. en el medio de la semana, así que si te parece, nos vamos despidiendo. La verdad, muy interesante. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Felipe, y gracias a todos los que se conectaron y participaron. Más allá de lo interesante de las charlas, creo que está claro que es un tema que sigue para mucho y todavía hay mucha agua para que corra por debajo del puente. Pero bueno, muchas gracias de mi parte. Te dejo a vos, Daniel, para la despedida final. Bueno, a ver, agradecer, gracias sobre todo por el hecho de esta convocatoria de ATOBA. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas por delante. Leonardo es expresidente de ONLAD, yo soy el presidente actual, tienen las puertas abiertas. Esta revista en la que vamos a trabajar, donde está participando gente, digamos, referentes de Corea, de Taiwán, por ejemplo, uno de los que fue la mano derecha del profesor Wang, está dentro del board. Tenemos realmente unas expectativas muy grandes con esto, y están las puertas abiertas para todo el que quiera participar, proponer y hacer cosas, sea... puedo hablar en nombre de la Sociedad Argentina Hombro y Codo y en nombre de la Federación Ibero-Latinoamericana de Ondas de Choque e Ingeniería Tisular. Están las puertas abiertas y ojalá podamos seguir haciendo cosas. Bueno, muchas gracias. No sé, Miguel, está Miguel Curí también ahí conectado, que es el actual presidente de ATOBA. No sé, Miguel, si querés decir algunas palabras y ya vamos cerrando. Bueno, agradecerles a la Sociedad Hombre Codo. Dani, perfecto, excelente la charla, la verdad que aprendimos todos muchísimo y me alegra verte con tanta energía y tan activo como hace unos cuantos años atrás que nos conocemos. Así que felicitaciones por todo lo que estás haciendo. Y Miguel bueno, estaba en la Cleveland Clinic y yo estaba en Texas y nos hablábamos por teléfono hace casi 30 años. bueno, no nos hagas sentir más viejos, Dani. Así que bueno, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad que ATOBA es una sociedad joven y estamos tratando de unirnos a todos ustedes que ya tienen mucho más trayectoria como sociedades y tratar de compartir las experiencias, porque medicina regenerativa realmente hay mucho por andar todavía y hay mucho por indicar y saber y hacer, bueno, y estudiar, ¿no? Así que un placer haber estado acá. Gracias a todos por la paciencia y por acompañarnos. Bueno, Gracias por muchas la gracias.